Bueno, continuando con los mitos del rey Arturo, estamos con el libro de El poder de Camelot y la reina prohibida. Y vamos a iniciar el capítulo 3, que se llama Promesas y traiciones. Un torrente de luz despertó a Elaine de súbito, que se incorporó con una sacudida, sudaba y con un terrible dolor de cabeza. La dama Brisén acababa de abrir las contraventanas de sus aposentos con toda la brusquedad a la que creía tener derecho después de haber dedicado tantos años de su vida a criar a aquella muchacha, por mucho que no fuera su verdadera madre. Una vez más, había dormido hasta tarde, después de una noche intranquila. Sus pesadillas ahora las poblaban espantosas almas en pena que intentaban arrastrar a los vivos a su mundo de oscuridad y desgracia. Salió de la cama, dolorida, las manos en la cabeza. El aya la ayudó a vestirse. El senescal ha convocado una reunión del consejo, la informó. Han llegado noticias del dragón. Ha despertado, dijo Elaine con sobresalto. Aún no, pero se agita en sueños y con ello causa el movimiento de la tierra. Elaine dejó escapar un suspiro. Halló al consejo en una celda de la armería que normalmente se cerraba con llave, donde se guardaban las mejores armas. Ahí habían dispuesto que se conservase la espada rota. Se hallaban todos alrededor de la arqueta abierta para admirar el arma. El senescal Bedelán, el sacerdote del castillo Meliamides y el obispo Sine Fritz. Elaine pensaba que había de poner la pieza a buen recaudo, probablemente en la cripta secreta, pero había demasiada atención sobre ella en aquel momento. También consideraba la posibilidad de convocar a los miembros de la corte oculta para consultarles, lo cual resultaba igualmente imprudente, y podía poner a la vista lazos entre ellos que debían permanecer secretos. Por el momento dejó esas cuestiones para consultarlas con su padre. Se hacía ya imprescindible que el rey regresara y tomara cartas en el asunto. También estaba ahí Eleazar, quien lanzó una mirada a su hermana tan pronto como ella entró, una mirada que Elaine correspondió muy brevemente. Hacía ya 2 días de su regreso de la roca, estremecidos por su experiencia, y el joven se impacientaba por la lentitud en la toma de decisiones. Ella lo eludía de un modo que resultaba evidente y pasaba largas horas caminando en silencio por las almenas. Lo sucedido la había afectado profundamente. Hablaron sobre las noticias del dragón. Era el parecer general que los mineros habían turbado su sueño. Probablemente estaba saliendo de su letargo.
El tiempo apremia, urgió Eleazar. Pero todos parecían paralizados. Su hermana, la primera, frustrado, el heredero, había comenzado en secreto a repasar sus armas, armadura y caballo, pensando en 1000 planes distintos que no se atrevía a llevar a cabo porque eran demasiado osados, insensatos incluso. Él mismo se daba cuenta, pues no era un atolondrado. En el fondo, un temor anidaba en su pecho, el miedo de que el enfrentamiento con el espectro hubiera hecho dudar a Elaine de su capacidad. Le daba la impresión de que a sus ojos seguía siendo un niño inconsciente. Sin embargo, su temor no era solo que ella pensase de tal modo, sino que fuera verdad. Eleazar se sentía seguro de sus aptitudes, era honesto y buen guerrero, tenía la mente clara en el combate y habilidad con las armas. Algún día sería un buen caballero, pero tal vez nunca estaría entre los más notables, entre los primeros. Tenía que admitir que había sido temerario frente al espectro y que solo a Elaine le debía el estar vivo y haber obtenido la espada. Para el consejo no resultaba claro cómo se tenía que reforjar la espada. La leyenda decía que había de hacerse con las propias manos, aunque la aplicación literal de esas palabras estaba fuera de la cuestión. Sin duda había que interpretarlas. Nadie sabía cómo hacerlo. La propia Elaine parecía especialmente interesada en dejar el arma tal como estaba. Discutieron sobre cómo podría hacerse ese trabajo que el cuento describía de modo vago y casi mágico, y no dieron con método alguno que fuera razonable y estuviera en su mano. A Eleazar no se le escapaba que de ese modo se desvanecía la posibilidad de que por esa vía le llegara el reconocimiento como caballero de la dignidad más alta, después de lo cual no podrían sino pedirle que él mismo se enfrentase al dragón esgrimiendo el arma. Ahora bien, era cierto que si él intentaba reforjar la espada de Matagrán y fracasaba, se pondrían a la vista sus carencias. Si fallaba en reconstruirla, no sería el caballero que José de Arimatea había augurado. Quizá Elaine quería evitarle justamente ese daño. Si hubiera podido hablar con ella en algún momento de las últimas jornadas, tal vez lo habrían aclarado, pero ella lo rehuía. Era comprensible. Para ambos se trataba de una conversación muy dolorosa. Con todo, había que tenerla. Lo que en verdad le rondaba por la cabeza ahora era una cosa distinta. Pensaba que aquella reliquia era una trampa que se había puesto a ellos mismos. Que él no fuera un caballero digno de un honor tan sagrado no quería decir que no fuera bravo y esforzado, justo, honroso, capaz de grandes hazañas. Tal vez debería intentar enfrentarse al dragón por su cuenta, con sus propias armas, sin la espada de Matagrán. ¿Acaso no era ese el rey que Listonais necesitaba? El rey que ahora estaba ausente. El consejo no fue capaz de decidir nada más que aguardar noticias de Pellez. Pronto había de volver el mensajero que le habían enviado y tenían la esperanza de que
además de informar sobre la fecha en que regresaría, por tas instrucciones sobre cómo actuar por el momento. Se disolvieron con un rumor de desasosiego y cada cual volvió a esconderse en sus tareas, ocultándose de los demás. Resultó que el mensajero llegó al caer la tarde. El rey volvía de Bretaña la Menor con toda urgencia, dispensado de su servicio por Arturo de Logrés ante la gravedad de los hechos. Ya había partido y viajaba a marchas forzadas, avanzándose al grueso de la tropa con que se había desplazado. Sin embargo, no era previsible que llegara antes de 4 o 5 días. Sobre qué hacer, entre tanto, nada decía. Eleazar sintió agitado el ánimo. También anhelaba la vuelta del rey, pero sabía que cuando llegase, toda oportunidad para él se habría acabado. Unos alaridos agudos desgarraron la noche en el castillo de Corbenic. Elains, en sus aposentos, se echó una túnica por encima y salió corriendo tan pronto como oyó que los sirvientes la llamaban. Los halló en el patio del castillo. Los guardias acababan de abrirles la puerta. Se trataba de un fornido hombre llamado Cole, el más celebrado herrero de la villa, que a menudo trabajaba para el castillo cuando la forja real no daba abasto, y de su hermano, a quien el herrero traía ayudándolo a caminar, pues apenas se tenía en pie. Eleazar bramaba de dolor, los brazos embadurnados apresuradamente en una suerte de ungüento, a pesar del cual se veían quemados y recubiertos de grandes ampollas enrojecidas. Elaine se volvió hacia los miembros de la guardia que miraban espantados. ¿Qué hacéis ahí parados? El galeno, traed al galeno. Salieron corriendo. El herrero Colé estaba tan aturullado y temeroso de las consecuencias que podía sufrir su persona que no acertaba a explicar los hechos de manera coherente. Le he dicho que era obra de brujería, que no podía hacerse, que yo no sabía. Mi martillo solo corrompía el acero si insistía en golpearlo, pero él no me ha hecho caso, no me ha creído, ha querido hacerlo él mismo, decía atropelladamente. Elains intentó que el herrero se tranquilizara y hablara de modo más claro. En respuesta, Cole le entregó un atillo de lona. Envuelto en él se hallaba la espada rota y sus fragmentos. Se quedó pálida. Su hermano había intentado reforjar la espada tal como decía la leyenda, con sus propias manos. Por el amor del cielo, Eleazar, ¿qué es lo que has hecho? Las palabras de Elains rompieron el corazón de su hermano, pues evidenciaba su falta y le ponía verbo. No solo le dolían las heridas, sino la vergüenza. Cayó de rodillas delante de ella. Hermana, sollozaba en el suelo, encogido en una agonía inabarcable, mascullando entre dientes. Ella se arrodilló junto a él y lo abrazó. Eleazar hundió la cabeza en su hombro, llorando amargamente.
Volvieron a ser, durante ese instante, la hermana mayor que consolaba al hermano pequeño porque éste se había despellejado las rodillas al caer al suelo. Pero no solo era eso. Ahora él sabía que el reconocimiento de la espada y el suceso heroico del dragón no habían de ser suyos. Tan pronto el rey Pellez regresó a Corbenic en una tarde lluviosa y fría, Elaine le pidió que se encontraran a solas. Los sucesos eran graves y trascendentales. Fue a visitarlo a sus habitaciones, donde él descansaba de largo y apresurado viaje. Nada más verlo al entrar, su hija se dio cuenta de su disgusto, un malestar que iba mucho más allá de lo que ella imaginaba. No te enojes, padre. Eleazar ha aprendido que tratar de forzar el destino es una temeridad, dijo ella. Sé que es egoísta por mi parte, pero me alegro de que no haya tenido la oportunidad de enfrentarse a la bestia. Su padre la contempló con gesto irado, aquella ira que tan pocas veces le veía, aunque cada vez más. ¿No se te ocurrió pensar que, habiendo una reliquia tan próxima, de seguro que yo tenía que conocer su existencia? Dijo él. Ella se quedó helada. No, no había pensado en ello. La habían arrastrado a la urgencia y la intensidad del momento. Ahora se percataba de que la conversación iba a correr por derroteros inesperados. Continuó él diciendo, por eso tampoco pensaste que, de conocerla yo, debía tener algún motivo para no ir a buscarla. El espectro, Elaine tragó saliva. La reliquia estaba bien guardada al menos. Si se daba la oportunidad de rescatarla, sería evitando enfrentarse a una criatura del diablo y sin darla a conocer públicamente. ¿Cómo vamos a hacerla desaparecer de la vista ahora? ¿Cómo vamos a evitar que sea el centro de atención el castillo que guarda una reliquia de José de Arimatea que se creía solo materia de leyendas? ¿No te das cuenta de lo que has hecho? Has expuesto la corte secreta, has puesto en riesgo al heredero de Listenois y tú también te has puesto en riesgo. El consejo me dio su apoyo, dijo ella, ante lo cual Pellez perdió definitivamente los nervios. ¿Qué saben ellos de lo que aquí se guarda? Parecía que Lais no le corría la sangre por las venas. Atendía a su padre paralizada, el gesto cada vez más descompuesto. A decir verdad, estaba segura de que recibiría elogios por haber rescatado la reliquia y haber vencido a su guardián, pero Pellez contemplaba los hechos de un modo distinto. Esperaba de ti más eso, bramó él finalmente. Ella permaneció en silencio. Incluso el aire que respiraba le parecía amargo. Estaba triste y dolida por haber decepcionado a su padre, pero también un punto indignada, por lo cual se hallaba a la defensiva. Por ello repuso, me reconvienes como si la falta fuera solo mía. Falta quien, siendo capaz de ver, no lo hace. Al que no es capaz de ver, no se le puede reprochar nada. Elaine quedó chocada. ¿Qué estaba diciendo su padre? Admitía ser consciente de la incapacidad de Eleazar.
Me temo, padre, que no soy yo el vástago que te ha decepcionado. Pellez apretó los labios. La cólera le había hecho hablar más de la cuenta. No era algo digno de él, pero no había podido evitarlo. Se obligó a suavizar el tono. Es el miedo el que habla, el miedo a tantas cosas que no discurren como es debido. Sacudió la cabeza. De pronto ella se sintió valiente y fuerte. Había enfrentado peligros enormes en las últimas jornadas y los había vencido prevaleciendo sobre sus temores. No has de tener miedo, padre. No hay nada que se haya torcido, sino, en todo caso, un crecimiento impensado. Deja que florezca y te daré los mejores frutos que podrías obtener. Él la miró de soslayo, comprendiendo lo que implicaban tales afirmaciones. Elaine buscó en su mirada, pero la expresión de Pellez era insondable. En ese momento era más rey que padre, y lo sentía tan lejos de ella como podía estar. Tras tomar aliento, Pellez dijo con voz grave: Hija mía, tú serás reina porque ese es tu destino y tu derecho. No obstante, serás reina consorte en una tierra de otro linaje. Posó una mano en su hombro. Te amo profundamente y sé que tu corazón y tu pensamiento son fuertes y serenos. Aún así, jamás podrás ser reina de Listenois. Elaine se estremeció, herida por un puñal en sus adentros. ¿Por qué? Basta de preguntas. En la corte oculta no puede haber una reina, afirmó ella misma. Pellez endureció la mirada cuando Elaine se atrevió a pronunciar palabras que nunca debían ser dichas ahí fuera. Calla, he de arrepentirme de haber sido sincero contigo, de haberte abierto las puertas, de haberte sentado a la mesa. Ella no atendía a esas razones. Las sienes le latían. Su padre acababa de revelarle que su destino estaba sellado de un modo que jamás podría satisfacerla. ¿Acaso no he demostrado mi valía y mi entrega? ¿No he sido capaz de recuperar una reliquia perdida? Nacían las primeras lágrimas en su rostro, lágrimas de rabia. Lo que nunca ha sido no puede ser jamás. Qué absurdo es ese. Nunca es lo que no empieza algún día. Esas son las leyes de la tierra, pero no hay leyes divinas. Las leyes divinas son la voluntad de Dios, son lo que Dios quiere que sean cuando Él lo dicta, como mejor lo juzga. Elaine temblaba de ira y dolor. ¿Qué manera de pensar es esa que prefiere la contingencia a la certeza? La misma naturaleza que me ha dado estas mientes también me ha hecho mujer. ¿Por qué ha de haber acertado con una y errado con la otra? ¿Cómo es que una es de admirar y la otra es deplorable, si es la misma naturaleza la que ha alumbrado las dos? Puedo aceptar que he de ceder el trono del reino, pues somos dos hermanos, pero todos los honores he de ceder aquello que Eleazar ni siquiera conoce, porque aún no lo has juzgado digno. Él ha de tenerlo todo, y yo nada. Pellez alzó la mano, amenazándola con el dedo. Eleazar será digno de todas sus responsabilidades con el tiempo y la madurez, porque ese es su destino. Tú serás reina en otro castillo y podrás seguir sentándote a su mesa si aprendes la virtud de la humildad y el silencio. Furioso,
le dio la espalda y le ordenó que se marchara. Sentenció ella entonces: la virtud y la falta son lo mismo cuando decide el que las mide: quédate con tu heredero y olvídate de mí. No quiero nada. Su padre se volvió de nuevo con gesto desafiante, pero ella ya salía por la puerta. Inquieto, él dio un paso adelante. Su voz vacilaba al replicar: ¿qué estás diciendo? Elaine cerró la puerta tras de sí y desoyó las llamadas de su padre. Guiada por la ira y la desolación, se apresuró a sus aposentos y mandó llamar a las doncellas que la asistían. Había de coger lo imprescindible. Partían de inmediato al castillo de Cassé, al noreste del reino. Ahí, con calma, se retiraría a considerar cuál había de ser su destino, un destino que al parecer no estaba en Corbenic. Brotaban tímidas yemas en los árboles, y a la vera de los caminos quedaba cada vez menos barro. Elaine había pasado unos días muy extraños habitando sola en Cassé, el castillo que siempre había visitado en los meses de estío. El castellano y los criados permanentes, solo unos cuantos que se encargaban de poco más que su propia manutención la mayor parte del año, tenían que atender ahora a una invitada inesperada. Y aunque Elaine apenas salía de sus aposentos, su presencia era una anomalía de la que incluso ella era consciente. Aquellos muros, asociados con el asueto, la diversión y la alegría, tenían algo de retiro monacal, incluso de cárcel. Las cuadras estaban vacías, y más allá de los ruidos del castillo se oían solo los cuervos y los mirlos. Elaine habría querido que la soledad fuese un bálsamo para su tristeza. Era lo que su cuerpo demandaba, pero se equivocaba. En la distancia, lejos de Corbenic, la rabia primera se había tornado en melancolía y desolación, que acababan por agotarla. Apenas se levantaba de la cama, dos palabras resonaban en su cabeza: reina consorte. Su destino en manos de un desconocido, un advenedizo, al que su padre quería atraerse. Envuelta en las sábanas, buscaba constantemente una salida honrosa, mientras la consumía la ira y a la vez la tristeza por la distancia que había impuesto con su padre y su hermano, y el mundo que significaba, que incluía a su aya. Algunas noches soñó que le pedían perdón y despertaba con una felicidad efímera que se pudría tan pronto se hacía consciente de la realidad. Y cómo le gustaba hundir los dedos en la herida, ahondando en busca de motivos para quedarse donde estaba, con la esperanza de castigarlos, a ellos o a sí misma. A esas alturas era difícil saberlo. Solo una sirvienta, siempre la misma, era el único contacto que tenía con el exterior, aunque no osaba importunarla más que para atenderla en las necesidades más básicas. Por eso Elaine se sorprendió cuando una tardía mañana, con la habitación todavía cerrada, a cal y canto y en penumbra, la muchacha se atrevió a despertarla. «Ha llegado una dama al castillo»,
Mi señora asegura que es la hermana del rey Arturo de Logres. Solicito hospedaje. Elaine, que apenas había vuelto en sí de un sueño turbio y furioso, se levantó de la cama, con el rostro congestionado, aún desconcertada por el brusco despertar y la extraña noticia. La hermana del rey Arturo de Logres, Morgana, en Cassé, sabía de ella que mucho tiempo atrás había abandonado la corte en circunstancias oscuras. Al parecer, habían tenido lugar hechos muy chocantes en Camelot, de lo que, de alguna manera, ella era responsable. Elaine no sabía a ciencia cierta qué había sucedido, ni en qué términos había quedado ella con su hermano exactamente. Lo que sí sabía era que las malas lenguas decían que tenía más de hechicera que de dama, y la llamaban Morgana helada. Frunció el ceño, pensando en ello. ¿Qué dirían de ella en adelante por desobedecer la voluntad de su padre? Abrió las contraventanas. El aire fresco la ayudó a despejarse con su mordisco en la carne. ¿La habéis hecho pasar?, preguntó, a lo cual la doncella sintió nerviosamente. Bien, avisa a las cocinas. Se pasó la mano por la melena oscura, grasienta y desaliñada tras varios días sin cepillar. ¿Cómo había podido regodearse tanto en su tristeza que llegara a olvidarse de que el mundo continuaba más allá de su desgracia? Y llama para que acarreen el agua. Antes de acudir al encuentro con Morgana, la joven dama se bañó y, con ayuda de la criada, se lavó, secó y cepilló el pelo hasta que éste recuperó su espléndido brillo. Recordó que la visitante intempestiva era en realidad media hermana de Arturo, la hija menor del duque de Tintagel y su esposa Ingraín. Sin duda, pensó, crecer sin su verdadero padre no habría sido fácil para ella, pero además tuvo que hacerlo bajo la sombra del rey Utherpendragón, el responsable de la muerte del duque. Después, al parecer, había tenido que sufrir la severidad de un convento de coronales, tristemente célebre por el rigor de la vida entre sus muros. Sin conocerla aún, sentía despertar en su pecho simpatía por aquella mujer, despreciada por el destino, igual que ella misma. Se detuvo un momento mirándose al espejo. ¿Tendría tal cosa relación con su visita? Cuando estuvo lista, bajó las escaleras hacia la sala, donde la dama la esperaba. Antes de abrir la puerta, intentó imaginarla como una bruja, con la perfidia en los ojos. No lo consiguió. Un instante después, entraba en la sala, y la visitante, que estaba de espaldas mirando por la ventana, se volvió al escuchar su llegada. Se halló ante una mujer algo mayor que ella, aunque apenas se notaba, exquisitamente vestida, una dama elegante y bellísima, con llamativos cabellos rojos, revueltos, como el fuego joven, y la piel de una palidez divina. No pudo sino sorprenderse de la profundidad de su mirada. Sus labios intensos dibujaron una cálida sonrisa. Mi señora, me honráis con vuestra presencia, dijo Elaine. ¿Qué os trae a este castillo? ¿Nadie os acompaña? Viajo apenas con una breve escolta. Me dirigía hacia el norte, a Lothian, a visitar a mi madre desde mi morada en Gales.
Cuando al cruzar este prodigio territorio he sabido que estabais aquí. He oído hablar de vos. Pensé que conoceros bien valía una pequeña demora en mi ruta. A Elaine le sorprendió con agrado que su nombre fuera conocido más allá de su tierra. La invitó a sentarse a la mesa e indicó a los criados que sirvieran el almuerzo. Entonces, vuestra presencia me honra doblemente, le dijo. En realidad, mi estancia aquí es un accidente. De no ser por vuestra visita, mucho me temo que habría desperdiciado otro día más. No puedo creerlo, respondió la otra. No es tiempo perdido el que nos dedicamos a nosotras mismas. ¿Quién va a hacer tal cosa en nuestro lugar si no? Nadie. Buena amiga, nadie. Elaine la escuchó embelesada. Daba la impresión de que aquella mujer había transitado su mismo camino mucho tiempo atrás y había extraído las lecciones necesarias para sobrevivir, las lecciones que ella ahora necesitaba. Con solo una primera conversación brotó entre ellas un entendimiento sencillo y directo. Morgana era una mujer amable y extrañamente familiar. Parecía que se hubieran conocido en otra vida. Elaine veía en ella partes de sí misma, aunque más madura y tranquila, más segura y templada. Sintió una cercanía que solo había experimentado con su hermano. Era por la similitud de las experiencias que habían vivido o la pura necesidad de tener alguien que la comprendiera. Desde el primer instante se sintió cómoda a su lado. Se alegraba de que su visita la hubiera sacado de su ensimismamiento. La comida se prolongó por la tarde en una larga caminata por las arboledas de los alrededores. En la intimidad del bosque, Morgana le relató su vida con el maduro rey Urien de Gore, a quien su hermano la entregó en matrimonio por motivos de diplomacia cuando ella estaba enamorada de un caballero joven que además le correspondía. Con Urien vivió lo que nadie tendría que vivir jamás, el abuso de fuerza. La gran dama se desnudó a cada palabra para mostrar a su anfitriona la tragedia que podía tener lugar detrás de unos muros palaciegos. Por su parte, Elaine correspondió con la confidencia de su historia, descargando su profunda indignación sobre su padre. Era la historia de la obligada sumisión a unas tradiciones arcanas e injustas, si bien se cuidó de exponer lo que había de callar. A pesar de sus vaguedades, Morgana la entendía perfectamente. No necesitaba más para dar su sentir por bueno. Los sentimientos no se juzgan. Pueden gustar más o menos, ser más o menos justificados, pero no cabe el juicio ante ellos, le dijo en conclusión. Elaine siempre había pensado lo mismo. Estaba embriagada por la sintonía que habían establecido. A menudo le daba la impresión de que Morgana se había metido en su cabeza y sabía lo que estaba pensando, lo que sentía, lo que sufría. Al llegar la noche, durante la cena, le extendió una invitación para quedarse durante todo el tiempo que precisara. Morgana aceptó gozosa. De repente no tenía ninguna prisa por continuar su viaje.
Después de un par de días de confidencias, las dos mujeres eran inseparables. No solo hablaba de lo que las había llevado hasta ese momento de sus vidas, sino de muchas otras cosas, de la política que hacían los hombres, pensada con la entrepierna, de los anglos y los britones, de los amantes y el conocimiento del propio cuerpo. Fácilmente Morgana se volvía procaz acerca del amor y el sexo y hacia las delicias de Elaine, que tenía poca experiencia. Una tarde subieron a la torre más alta a observar el paisaje circundante repleto de hermosos bosques y tierras generosas, admirando el verde esmeralda que alfombraba la isla bajo el cielo rojo del atardecer. Charlaron sobre los tiempos antiguos, los viejos dioses, los druidas, ya desaparecidos, temas que Elaine le producían gran curiosidad, pues en su casa se hablaba poco. No era su intención violentar a Morgana, habida cuenta de los rumores que corrían acerca de ella, sino que sucedió de manera natural, al preguntarle por el mago Merlín, a quien la hermana de Arturo había tenido la oportunidad de conocer cuando aún era el consejero del monarca. Es sobre Merlín, en verdad, sobre quién quiere saber, dijo Morgana. La brisa de las alturas agitaba sus cabellos de fuego y caracoleaban sus faldas. Elaine enrojeció al instante, dándose cuenta del jardín en que había entrado sin pretenderlo. Ahora bien, la otra no parecía molesta. La miraba con la misma expresión franca y confiada de todas sus charlas, como si hablaran de cualquier otra cosa. Fue por ello por lo que al fin osó preguntarle: ¿es cierto lo que dice, que conoces la magia? Ante lo cual Morgana la miró con aire misterioso. ¿Es solo curiosidad lo que te empuja al descaro, o es que deseas que sea cierto? Elaine tensó los labios mientras pensaba en su respuesta, y más aún en si debía responder. Su atrevimiento había sido descortés. Decidió contestar con sinceridad a la pregunta para limpiar su incorrección. Esperaba que Morgana a su vez hiciera lo mismo. Si quisiera que la magia me concediera algún portento, sería una sola cosa, pero no puedo revelar qué es. Se trata de un secreto. Morgana sintió con un movimiento gentil, aceptando el enigma. Entonces le dijo: ¿conoces la historia del salmón del conocimiento? Es una vieja historia del tiempo de los druidas. Elaine negó con la cabeza, ante lo cual Morgana le explicó el relato. Se dice que en la fuente de la sabiduría nadaba un salmón, y que quien lo comiera obtendría todo el conocimiento del mundo, y sería más sabio que nadie. Un día llegó un poeta a la orilla, y tras mucho trabajo y fatigas logró pescarlo. Con gran regocijo volvió a casa y lo entregó a su aprendiz para que lo cocinara sobre las brasas. Le ordenó que no le añadiera hierbas ni sal, y que no probara de él ni un pellizco. Yo soy el único que puede comerlo, le dijo. El aprendiz cumplió las instrucciones sin dudarlo. Era obediente y sin ambiciones, demasiado honrado para considerar arrebatarle al poeta lo que tanto anhelaba. Cuando el salmón estaba listo, lo colocó en una fuente para llevárselo al maestro, mas al tocarlo se quemó sin querer, y por instinto se llevó el dedo a los labios. Al saborear los jugos del salmón, en aquel gesto tan banal,
adquirió el conocimiento que perseguía el poeta, que convirtió en suyo y de ningún otro. El poeta ya no pudo aprovecharlo. Cuando el chico le llevó el salmón, el maestro distinguió en su mirada un brillo que no había visto hasta entonces. Le preguntó si había comido, y el chico no pudo negarlo. Al saber la verdad, el poeta le regaló el pescado. Nada podía hacer para cambiar lo sucedido. Gracias al conocimiento, el chico se convertiría en un héroe de su gente, el líder de la Fiana, la casta de guerreros más poderosos de aquellos tiempos. Muchas son las leyendas que se cuentan sobre él y sus aventuras. Hubo un largo momento en el que ninguna de las dos pronunció palabra, mirando a la lejanía. Elaine pensaba en las partidas de ajedrez de Corbenic, en las que trataba de averiguar los movimientos del contrincante. Se diría que Morgana le está hablando sobre ella y su padre. A veces aquella mujer parecía saber mucho más de lo que era posible que supiera. ¿Por qué me has contado esta historia?, preguntó abiertamente, comenzando a sentirse incómoda con ella por primera vez. La brisa hizo que la melena de Morgana se deslizara por su cara. Ella no se molestó en apartarla. ¿No te desconcierta el final del relato? ¿Habría sido de esperar que el poeta castigara al chico o buscase el modo de recuperar lo que había creído suyo? Sin embargo, opta por admitir lo que ha decidido el destino, porque se da cuenta de que es superior a sus mezquinos anhelos. Esa humildad no se da en el mundo furioso de los hombres, y las mujeres como nosotras no podemos razonablemente esperarla. Debemos alargar la mano y coger lo que merecemos, comer el salmón sin pedir disculpas por ello. Elaine frunció el ceño. Le estaba diciendo Morgana que había de pasar por encima de su padre y arrebatarle la corona a su hermano. No sabes de lo que hablas, replicó disgustada. Lo sé muy bien, Elaine. Existen poderes tales que son irrenunciables. Quien los tiene ha de emplearlos cualquiera que sea el precio. De lo contrario, no se merecen, y es caprichoso llorar por ellos. Hay precios que no pueden pagarse, que no deben pagarse, costos que son inasumibles, en los que es indigno pensar. Todo es asumible, buena amiga, para quien conoce el buen comercio. La magia no es más que un intercambio. Y sí, yo conozco cómo operan sus balanzas. Me pondría a tu servicio sin dudarlo, porque sería noble y justo, porque lo mereces. Hubo un instante de desconcierto en el que Elaine escondió las manos para que Morgana no notase que le temblaban. La brisa se había vuelto fría de repente. Ya es tarde, tenemos que bajar. Morgana sintió sin pronunciar palabra mientras la otra se precipitaba por las escaleras, súbitamente apresurada. El color se le había ido del rostro. Se diría que ya no sabía qué tierra pisaba. Le costó mucho dormirse esa noche. Desde la llegada de Morgana no se había debatido entre las sábanas de esa forma. Había llegado para sosegarla y ahora le robaba el descanso.
Conforme se acercaba el alba, sintió más atenazado el cuerpo por temores recurrentes. No podía dejar de pensar en el aprendiz del cuento. El muchacho no había arrancado el salmón de manos de su maestro para darle un bocado antes de que él pudiera probarlo, sino que había adquirido su poder sin pretenderlo. Hacerlo de otra manera habría sido un robo, un atentado contra todo lo que era honesto. Solo cuando el techo se pintó con las primeras manchas del alba filtradas a través de las contraventanas, supo que debía dejar de intentar dormir. No permitiría a Morgana hablar más de aquel asunto, y en caso de hacerlo, tendría que expulsarla. Sí, habría de comunicárselo cuanto antes. Como era natural, temía que nada volviera a ser igual entre ellas, pero no podía ser de otro modo. De hecho, ya nada sería igual después de la charla de la torre. Se lavó y vistió, y de vez en cuando se frotaba las sienes. Luego avisó a las doncellas de Morgana de que quería verla al punto. Le dijeron que la señora les había hecho prepararle el baño y le pidieron que aguardara. A Elaine le pareció que era una forma de dilación. Era tal su desasosiego que se negó a esperar. Nadie puede decirle en su propia casa cuándo era el momento de algo o no lo era. Mandó que se retirase e interrumpió en la alcoba de su invitada. Halló a Morgana sumergida en una bayera humeante, solo cubierta por su cabello húmedo, que caía sobre sus hombros y sus pechos. Su mirada no expresó el mínimo atisbo de sorpresa. Elaine pensó que había desoído su llamada a propósito y se había metido en el agua a pesar de todo. Entra, Elaine. ¿Acaso no estás en tu casa?, dijo Morgana mientras se aplicaba un verter de agua por su piel de mármol. Elaine intentó no mostrarse cohibida. De repente, todo encajaba en su cabeza como un puzzle. ¿Por qué has venido? ¿Para atormentarme con tus tentaciones de infamia? Morgana se movió en la bañera, provocando un leve oleaje que revelaba su cuerpo. Sin ápice de pudor, siguió bañándose. No te he dicho ni una sola mentira. Mi afecto por ti es real. Su voz sonaba sincera. Llevo mucho tiempo siendo testigo mudo del desprecio que te dedica tu familia. He visto cómo tu hermano te ignora y tu padre te aparta. Te siento mi hermana, Elaine. No digas eso. Yo no soy tu hermana. No soy nada tuyo. La indignación ardía en sus mejillas. Te equivocas porque eres joven. Puede que nuestra sangre no sea la misma, pero el destino nos ha unido. Admiro tu temple desde hace mucho y me reconozco en ti. Solo hay algo que en verdad nos distingue. Eso te lo concedo. Yo no tengo miedo de mí misma ni temo las consecuencias de mis deseos. Se alzó del agua desnuda y magnífica, la mirada entornada, los ojos profundos. Puedo llevarte conmigo en un viaje por mundos infinitos, pero para ello has de escapar de tu celda, una celda de la que solo tú tienes la llave. Elaine sintió un nudo en la garganta. Los ojos se le inundaron de lágrimas. ¿Qué quieres de mí, hechicera? Dilo de una vez. Morgana alargó la mano hacia un largo paño y se cubrió el cuerpo con él. Salió luego de la bañera ante la mirada medrosa de la otra. El destino me trajo a ti igual que quemó el dedo del aprendiz. Tu corazón es bueno,
y sincero, y tienes todo lo que hace falta para ser reina. Tu padre lo sabe, pero jamás lo reconocerá porque es débil. Tú has de ser la guardiana del secreto de tu linaje. Tú has de ser la reina pescadora, la siguiente en la estirpe del rey Bron. Elaine no tenía palabras. Estaba paralizada por el horror. ¿Cómo conocía aquella encantadora la existencia de la corte oculta? Maldita seas 1000 veces, exclamó, fuera de mi casa. No tengas miedo. Morgana casi gritó, llegándose a ella. Nadie entiende como yo lo que es estar sola, sin nadie en quien confiar. He venido a liberarte de la soledad y a darte lo que necesitas. A cambio, solo pido lo mismo, estar a tu lado, junto a la reina de lo más sagrado. Yo no soy como tú, ¿me oyes? Jamás traicionaré a mi familia, contestó Elaine con desprecio. Vete de mi casa, te lo exijo. Morgana la tomó de ambas manos en actitud suplicante. Elaine quiso deshacerse de ella, pero no pudo. La otra la sujetaba demasiado fuerte. Se dio cuenta entonces de que no era súplica lo que mostraba su rostro, sino que había fijado en ella una mirada siniestra. Con un violento tirón, la precipitó hacia la bañera llena de agua enturbiada por el jabón y las lociones. Después, mientras la muchacha todavía intentaba sacar la cabeza del agua e incorporarse, la maga extendió los brazos por encima de ella y pronunció unas palabras ininteligibles. El agua estalló en un hervor inusitado. Los gritos de Elaine llenaron la estancia. Morgana contemplaba su sufrimiento hierática. Sola estabas ante tu destino y sola seguirás por siempre, niña cobarde. Se había equivocado con aquella chiquilla. Le había ofrecido su mano para ganarse el respeto que le negaba y ella la había rechazado. Merecía tanta piedad como quienes le habían hecho daño. Era la víctima de sí misma, su propia asesina. No había esperanza para ella. Con todo, perderla era también una desgracia. Morgana apartó una lágrima de su mejilla e, ignorando los chillidos de Elaine, se dirigió en silencio a la habitación de al lado en busca de sus enseres. Ya oía las carreras por el pasillo. Las doncellas no tardarían en llegar. Pronto descubrirían que todo era inútil. Nadie podía rescatar a la muchacha de aquel tormento, y si alguien lo conseguía, sin duda había de ser alguien tan poderoso como ella. La dejó dentro del agua hirviente, donde las burbujas estallaban en un frenesí atropellado y una nube de vapor se alzaba a lo alto. Elaine gritaba, el cuerpo encogido, incapaz de moverse, atrapada en un tormento insufrible, otra vez traicionada. Bueno, aquí concluimos la charla del día de hoy. Estamos con el libro de El poder de Camelot y la reina prohibida. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.